y les voy a leer una guía de lo que viene en el examen de mañana. Pongan atención, tomen alguna nota si ustedes gustan y no voy a repetir, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar. Esos muchachos que tienen almorranas que andan de pie de un lado al otro, ya siéntense. ¿Cuántos COVID ha habido con ustedes? ¿Cuántos infectados ha habido? Ya los curamos. Bueno, porque a todos los veo muy, muy guapos sin cubrebocas, ¿eh? Bueno, entonces tomen asiento. Mira, aquella con el cubrebocas de la oreja, si no es cubrecachete, es cubrebocas, ¿eh? Fíjense ustedes, todas estas preguntas son del siglo XIX, ¿sí? Acuérdense ustedes que el estetoscopio fue inventado por René Laennec y en el siglo XIX en Europa, Semmelweis, pongan atención, siéntense. A ver, denle un zape a esa muchacha que está rebajada, que no se sienta. ¿Eh? En el siglo XIX en Europa, en Budapest, acuérdense ustedes que Semmelweis es el que va a bajar las tasas de fiebre puerperal y al mismo tiempo él va a pedir que las personas que atiendan partos se laven las manos con hipoclorito de calcio. En una diapositiva, acuérdense que les puse que Joseph Gall es el creador de la frenología, ¿sí? Y en el siglo XIX, el que estudia las funciones, las raíces medulares y de los órganos de los sentidos, va a ser Charles Bell. Por otro lado, también en Europa, Bichat va a crear el concepto moderno de tejido y va a escribir Tratado de las Membranas, investigaciones fisiológicas sobre la vida y la muerte y anatomía general aplicada a la fisiología y a la medicina. Bichat, acuérdense, ¿sí? También les comenté, Richard Wright es quien estudia las enfermedades del riñón en el siglo XIX y Parkinson, quien describe la parálisis agitante, ¿sí? Abraham Coles va a describir las fracturas que se producen en los campos de batalla y Larrey va a ser el creador de las ambulancias volantes, porque Larrey era el cirujano de Napoleón. ¿No se oye? No sé qué dice. No, doctor, se escucha muy bajito. Podría, no sé, subir el volumen. Algo así. ¿Por qué no dicen? Ahí está hasta arriba. ¿Eh? A ver, Ríos, por estar allí va a ser el que va a contestar ciertas preguntas. Entonces, acuérdense ustedes, Larrey es el cirujano de Napoleón y él crea las ambulancias volantes. ¿Qué son estas ambulancias volantes? Que está el cirujano con sus enfermeros en la retaguardia del campo de batalla, recogen a los heridos de guerra y se las llevan en esas ambulancias a los hospitales militares. Alexander Wood va a ser el que va a inventar la jeringa hipodérmica y Mateo Orfila, como les había dicho, es el que crea la toxicología como una ciencia médica. Va a haber dos instrumentos importantes que se descubren en el siglo XIX, que se inventan. Uno es el oftalmoscopio con Helmholtz y otro
es el laringoscopio con Domingo García, ¿sí? Ahora bien, ustedes ya llevaron histología, ¿verdad? ¿Quién es el creador de la teoría celular? Es Es, no, Es Leiden y Swan. Es Schwann. Aquí me dice, Schwann es uno de los creadores de la teoría celular, ¿sí? Pregunta de examen. Y además, Claudio Bernard también en Francia en el siglo XIX va a crear el concepto de medio interno y él escribe la introducción al estudio de la medicina experimental. Es el fundador de la fisiología moderna. Claudio Bernard, ¿sí? Ahora bien, yo creo que ahorita ustedes ya leyeron todo el libro de historia de la medicina. Acuérdense que Pasteur descubre la etiología del carbunco y los gérmenes productores de la tuberculosis y del cólera son descubiertos por Koch, Roberto Koch, ¿sí? Además, Paul Ehrlich, va a describir la inmunidad y el desarrollo del salvarzán para tratar la sífilis, ¿sí? El salvarzán. Y por otro lado, Kitasato cultiva el bacilo productor del tétanos. ¿Qué pasó? ¿Quién está por allí que se voltan tan espantados? ¿El oficial de día o quién está allí? Ríos. Doctor, ¿podría repetir, por favor? ¿Quién anda por allí que se espantaron todos? Aviso, doctor. Llegaron a darnos un aviso, doctor. Disculpe. Ah, bueno. Ok. Entonces, acuérdense, Kitasato va a describir el bacilo productor del tétanos y Finlay, que les había puesto una diapositiva, va a ser quien descubre que el mosquito va a ser el transmisor de la fiebre amarilla. Por otro lado, en Brasil hay dos investigadores, Oswaldo Cruz y Carlos Chagas, que describen la tripanosomiasis, ¿sí? Por otro lado, también en el siglo XIX en España, desarrolla la vacunación con gérmenes vivos contra el cólera Ferran. Y Miguel Francisco Jiménez en México hace estudios acerca del absceso hepático amibiano. También en México, Rafael Lucio estudia acerca de la lepra manchada y a Manuel Carmona y Valle se le reconoce como una de las personas que difunde el uso del oftalmoscopio en México. Por otro lado, en Europa, Joseph Lister introduce el uso del ácido carbólico para evitar las infecciones del campo quirúrgico y luego Abraham Flexner es interesante porque en el siglo XIX en Estados Unidos se fundan muchas escuelas de medicina, pero esas escuelas de medicina no tenían un plan de estudios. Habrían escuelas de medicina al por mayor, así como se abrieron aquí en México en el sexenio de Echeverría, ¿verdad? Que llegaron a abrirse más de 50 escuelas en un sexenio y ahora se quieren abrir más escuelas de Benito Juárez de medicina que son una vacilada. Así eran en Estados Unidos. Entonces se le encarga a Abraham Flexner que hagan un estudio minucioso de los planes de estudio que se hacen en esas escuelas y él va a crear un plan único para las escuelas de medicina en Estados Unidos, Abraham Flexner. Y entonces en el siglo XX, ese plan lo vamos a tomar nosotros también en México. Luego, a ver, Ríos, ¿quién funda el establecimiento de ciencias médicas en 1833? ¿O alguno de tus compañeros? A ver, Lisbeth.
¿quién funda el establecimiento de ciencias médicas? ¿No es Valentín Gómez Farías? ¿Y por qué lo dudan tanto? Valentín Gómez Farías. Y el primer hospital de sangre de la Ciudad de México, ¿cuál fue? Les dije que se había abierto un hospital de sangre, que era un hospital de urgencias y de traumatología por la guerra del 47. Entonces, el primer hospital va a ser el Hospital de San Pablo. Y el fundador, fíjense ustedes, les pedí una tarea, si la hicieron bien y no fue nada más de copiar y pegar, si la van a saber. En 1881 se va a fundar la Escuela Práctica Médico-Militar y quien lo funda va a ser Francisco Montes de Oca. Y en 1917 se va a transformar en Escuela Constitucionalista Médico-Militar y los que la van a fundar son Guadalupe Gracia García y Enrique Osornio, ¿sí? Entonces, son dos etapas diferentes de la escuela médico-militar. Y el cirujano de Napoleón, ya les dije, pues es la Rey. Y luego Napoleón crea las escuelas de medicina porque él decía, acuérdense, que no quería cirujanos por un lado y médicos por otro. Funda las escuelas de salud y entonces van a egresar en ese momento ya como médicos cirujanos, ¿sí? Bajo el gobierno de Napoleón. ¿Y quién descubre la vacuna en contra de la viruela? Cualquiera de ustedes que lo responda. ¿Quién es esta muchacha que tiene su envase con tapa de rosa? ¿Cómo te llamas? Andrea Sánchez. Andrea, a Sí. ver, ¿quién descubre la vacuna en contra de la viruela? Edward Jenner, doctor. Eduardo Jenner, ¿sí? Bien, y luego, acuérdense ustedes que Carlos IV de España va a crear una expedición filantrópica de la vacuna para que todos sus reinos sean vacunados en contra de la viruela. Y el que va a ir al frente de esa expedición va a ser Francisco Javier Balmes, ¿sí? Ahora, tu hermana que tiene aquí su envase con tapa rosa mexicano, ¿quién es? Mira, ya se agarró la frente y dice, ya me está dando lata tal por cual. ¿Eh? A ver, muchacha, eh, eh, ¿quién escribe el Tratado de la Auscultación Mediata? Tú no voltees. El Tratado de la Auscultación Mediata, acuérdense, era un libro que viene con un estetoscopio de regalo y lo escribe Lenec, ¿sí? Pregunta de examen también. Apúntalo, muchacha. Entonces, recuerden, por otro lado, el oftalmoscopio lo inventa Helmholtz y Manuel García o Domingo García, como también se le conoce, él va a inventar el laringoscopio. Después, ya en el siglo XX, en Londres, por accidente, mande, ¿qué pasó? En el siglo XX, Alexander Fleming, por accidente, va a descubrir la penicilina. Y también en Europa, Waxman, un médico judío, va a obtener la streptomicina. Y
las sulfonamidas, ¿sí? Primero y después la estreptomicina. Luego acuérdense ustedes que durante la guerra de Crimea, pues hay muchísimas muertes, entonces hay un personaje allí interesante que va a fundar la Cruz Roja Internacional con el fin de que se traten los heridos de guerra y que no sean abandonados a su suerte. Después, ¿qué pasó? Después, ya esa Cruz Roja Internacional se va a extender y a México va a llegar en los primeros años del siglo XX. Ahora bien, acuérdense ustedes que hay una bacteria Pasteurella pestis que ahora se llama Yersinia. Es el bacilo que produce la peste y fue descubierto por Yersin. Y Salk también en el siglo XX va a descubrir una vacuna en contra de la poliomielitis. A ver, ¿quién quiere contestar? Que pase al frente. 10 pasos al frente. A ver, doctor, ya aquí está una compañera. A ver, ¿qué compañera? A ver, la del vaso rosa que ya lo quitó, ya lo puso en el suelo. Que pase al frente. Exactamente ella. Que no finja demencia. ¿Cómo te llamas? Jennifer. Jennifer. A ver, Jennifer. En la colonia se fundó por Hernán Cortés un hospital que todavía sigue en pie y todavía sigue funcionando en la Ciudad de México. ¿Cuál es? ¿De dónde es Jennifer? Andrea, ¿de dónde es Jennifer? ¿Dónde estoy? A ver, Jennifer, ¿de dónde eres? No, ¿qué hospital de San Pablo? Reprobado ese. ¿De dónde eres, Jennifer? De Quintana Roo. De Quintana Roo. Acuérdense ustedes que el hospital de San Pablo no aparece en la colonia, caray, se los acabo de decir. Se funda en 1847 y en 1872 cambia su nombre a Hospital Juárez. Entonces, Jennifer, el Hospital de Jesús es el hospital que se funda por Hernán Cortés, es el primer hospital que se funda en la Nueva España y que todavía persiste hasta la actualidad en funciones. Y luego acuérdense ustedes que José Sayago, que era un carpintero, él va a fundar el Hospital Psiquiátrico para las Mujeres. No sé quién de tus hermanas quieran irse, Jennifer, a ese hospital. Luego se habla en broma de la jaula de las locas, y así hay una obra de teatro, La jaula de las locas. Bueno, pues José Sayago funda el Hospital de la Canoa, que va a ser el Hospital Psiquiátrico para las Mujeres, y Bernardino Álvarez va a fundar el Hospital de San Hipólito para hombres dementes. En 1910, esos hospitales se unen en uno solo, que va a ser el de la Castañeda, y ahí se juntan hombres y mujeres psiquiátricas, ¿sí? Encuentros, acuérdense que durante la colonia el primer hospital para mujeres dementes era el Hospital de la Canoa. Ahora bien, ¿quién está junto a Andrea dándole la bolsa con la botana? Que se está riendo. A ver, ¿tú te llamas? ¿Cómo te llamas? Venegas. ¿Quién describe la disfunción de las glándulas suprarrenales? ¿Cómo, perdón, doctor? ¿Quién describe la disfunción de las glándulas suprarrenales? Disfunción. ¿Sí? Acuérdense que hay una enfermedad de las glándulas suprarrenales que es la enfermedad de Addison. Addison es el que describe esta enfermedad.
Y luego, a ver, ¿quién llegó ahorita allí que está con su termo rosa? ¿Quién es la que está a tu derecha, Venegas? Es mi hermana, pero ya no está apuntando algo. No importa que se ponga al frente. Saludos. 3 pasos a la izquierda, ya. Sentarte, ya. ¿Cómo te llamas? Cadete de primer año, servicio de sanidad naval, estudiante de medicina. Nada más tu nombre, ya sé que todos son de primer año de servicio de sanidad militar, del Zapata salón naval. Rocha y Dayana. ¿Cómo te llamas? Zapata Rocha, Yossi Dayana. Yusi. A ver, Zapata, déjame ver tu carita. Pues sí, porque a todos los conozco enmascarados. A ver, déjame ver tu cara, Zapata. ¿De dónde eres? Puebla. Dile de dónde. ¿De Puebla? Sí, ¿De doctor. Puebla? Bien, a ver, cúbrete. ¿Mande? Ponte el cubrebocas. Yo les dejé una tarea. ¿Quién inventa los guantes quirúrgicos? Zapata. No la hicieron, ¿verdad? Ah, sí. Son una bola de omisos. Bien. William Ah, sí, Halsted doctor. es un cirujano del siglo XIX que su novia es su asistente. No. Fue William Halsted. William. William Halsted, exactamente. Claro Entonces, que sí, doctor. Es que se me para olvida. dárselos a su novia, y son guantes de algodón para que no se le descarapelaran sus manitas, ¿verdad? Entonces, William Halsted. Y luego, el que introduce la anestesia local con cocaína va a ser Kohler, ¿sí? A ver, Venegas, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Tu casa la encuentro en Guadalajara, Jalisco, doctor. No, los jalisquillos no. A ver, pásame otra vez a tu compañera de Puebla, a Zapata, que se ponga al frente. Ya se fue, doctor. Se le quedó la venadita. Ya se fue. ¿Quién más de ustedes? Aquí tenemos a mi madre. ¿Quién más es en Puebla? Fíjense, hubo un obstetra mexicano del siglo XIX que es de los criadores, junto con Juan María Rodríguez, de la obstetricia moderna mexicana. Pero además él funda el Conservatorio Nacional de Música y compone una marcha que se llama Marcha Zaragoza. Ustedes como personal militar, naval militar, la deben conocer, la Marcha Zaragoza, que fue por mucho tiempo el himno nacional mexicano. Y entonces, Aniceto Ortega es el nombre de este obstetra y además músico, ¿sí? Y luego en el siglo XX, ¿Cómo dijo? Aitope, ¿mande? ¿Micedo Ortega? ¿Cómo dijo? Aniceto Ortega. Ah, ok. ¿Sí? Aniceto. Luego, fíjense, en el siglo XX, ¿cómo se llama su hermana que tiene el cubrebocas en la oreja? ¿El cubreorejas? ¿Cómo te llamas? Es Andrea. Andrea. Fíjense usted, Eindhoven va a inventar un equipo importantísimo hasta la actualidad. Va a inventar el electrocardiógrafo, ¿sí? Y luego, como también los mexicanos hacemos buenos descubrimientos, en el siglo XX, Maximiliano Ruiz Castañeda, trabajando con Howard Ricketts, va a descubrir una vacuna, la vacuna contra el tifo. Esa vacuna, ya dejen de estar comiendo y platicando, que después están llorando. Esa vacuna contra el tifo se va a exportar a Europa durante la Primera Guerra Mundial y va a salvar a muchas personas, a tal punto que
cuando termina la Primera Guerra Mundial, la colonia polaca en México va a obsequiarle un laboratorio de investigación a Luis Castañeda para que siga haciendo sus investigaciones acerca del tifo. ¿Sí? Ahora bien, a ver, déjenme agarrar mi lista. ¿Qué grupos son? ¿El D? B y el D. A ver. ¿Quiénes son de ustedes de este grupo? Hola, doctor, buenas noches. También estamos del grupo C. Ah, pues muy bien. Su alumno favorito, Capuano, oiga. Ándale, pues, con ese nombre tan raro, Capuano, es como de Capón. ¿Eh? Soy pariente indirecto de Al Capone. Ah, caray, no, yo les... Doctor, todos sabemos que yo soy su alumna favorita. Bien. Ah, ya les... Sofía, obviamente. Por supuesto, Sofía. A ver, ¿quién quiere No contestar? favorito. ¿Quién fue el primer director del establecimiento de ciencias médicas? A ver, Sofía, ayer lo escuchaste. ¿Cómo? Acuérdense ustedes, y el primer hospital que hizo cirugías privadas en México es el hospital, ¿cuál? El Hospital El Nacional de Medicina. El Concepción, El Concepción. Concepción Beistegui. Y el primer director del Hospital General de México, Giancarlo. A ver, paisano, que no se hable mal de Acapulco. El primer director del Hospital General de México, acuérdense ustedes, fue Fernando López, ¿sí? Y el fundador del Hospital Infantil de México, ahora sí, Sofía, y que ahora sí se llama el Hospital Infantil, es Federico Gómez Santos, ¿sí? Y se funda a raíz de la guerra del 47 el Hospital de San Pablo. Ahora bien, la primera revista de pediatría que se funda en México va a ser en San Luis Potosí y va a ser fundada por Miguel Otero. Miguel Otero incluso va a ser de los primeros que en San Luis Potosí, el primero es más, que va a producir vacuna contra la rabia, ¿sí? Y en San Luis Potosí también son los primeros aparatos de rayos X. ¿Quién? A ver, Andrea, ya se los dije. ¿Quién fundó la Escuela Constitucionalista Médico-Militar? En 1917. Pongan la cámara grande para que yo los pueda ver. A ver, Sofía, ayúdales. Ya volví, ya. Guadalupe García y Enrique Osorio. Exacta, Osornio. Osornio. Es lo mismo. Enrique Osornio. Grupo C representado aquí, doctor. Y a ver, tú enmascarado, ahí están esos chamacos rebajados. ¿Por qué están rebajados, marrulleros? No, no estamos rebajados. Nos dijeron que podíamos usar pants, doctor. Ah, bueno, yo pensé que estaban rebajados, pero del cerebro. La de baja. Bien, entonces, ¿quién funda la Escuela Mexicana de Gastroenterología? Eso lo vieron en un video. ¿Cómo? ¿La Escuela de Gastroenterología? De gastroenterología, acuérdense ustedes, es Abraham Ayala González en el Hospital General de México, ¿sí? Y el autor del primer libro de medicina legal en México va a ser Hidalgo y Carpio. Y luego, ¿quién de ustedes estudió en el Politécnico otra vez? A ver, que levante la mano.
¿Quién egresó de alguna vocacional? Si no, nos seguimos con el repaso. ¿Quién yo? A ver, pasa al frente. 10 pasos al frente, ya. Ahí viene. Ahí viene. ¿Y quién es? Sí, tu nombre. Buenas noches, doctor. Soy Suazo Guerrero Salicino. ¿En qué vocacional estudiaste? Doctor, ¿no fue Lázaro Cárdenas? Espérenme, pues, si todavía no pregunto. Acaba de Fran cumplir Yara esta semana González. 85 años de fundado el Instituto Politécnico Nacional y lo funda el presidente Lázaro Cárdenas, ¿sí? Para aquellos que sean morenistas, ¿Qué fundó Lázaro Cárdenas, doctor? ¿ande? ¿Qué fundó Lázaro Cárdenas? El Instituto Politécnico Nacional. ¿Sí? Bien. Bueno, pues ya con esto están hechos camotes. Espero que a todo mundo les vaya bien. ¿Sí? Y como les dije ayer a sus demás hermanos, el que llegue a irse al final, inmediatamente que sepan, se comunican conmigo para hacer un plan de repaso, para que todos pasen fácilmente el final y que por esa materia no salgan de la escuela. ¿Entendido? Sí, doctor, muchas gracias. Váyanse a Muchas estudiar. gracias, doctor, que le exhorta. Para el examen del sábado. ¿Tienen examen? ¿O el lunes que entra? Lunes, doctor. El lunes, ¿de qué tienen examen? De embriología. Embriología. ¿De qué? Embriología. Embriología. ¿De qué capa se desprende la retina? Ectodermo. Ectodermo, exactamente. ¿Verdad? Como el burro que tocó la flauta, dice él. Ya cuando nos lleguemos a ver físicamente, les voy a contar una anécdota que me pasó a mí en infectología, ¿verdad? Así que yo también dije, contesté como el burro que tocó la flauta, ¿verdad? Bien, entonces, muchachos, buenas noches. Pónganse a estudiar. Si tuvieron el cuidado de anotar esas preguntas, de escucharlas, de ver cuál es la respuesta, ya pasaron el examen de mañana. Lo que dijo ahorita es el repaso para el examen de mañana. Ya les dije el examen. Oh, gracias, doctor. No lo puede pasar en archivo. Chitón, Repítalo. no anden de chismosos. Repítalo. No, doctor, pero Doctor, oiga, repítalo otra vez. Desde la 1. No, sí, repiten proyéctelo. los borrachos. Proyéctelo, mire, juguemos un juego. Usted lo pone y lo que alcancemos hacia copiar en 5 segundos. No me digas. Sí. Ya lo quita. A ver, Ay, no, pero así ni se ve. velo rápidamente, ahí está. ¿Ya? ¿Le tomaron foto? A ver, no. Bueno, Espere, es que empieza el juego cuando uno dice A ya. ver, a ver. Curioso ese documento, Doc. ¿qué ¿Ya juego? tenemos? ¿Qué nada? Bueno, Pero acérquelo. si ya estuvieron con esto a gusto, pongan a estudiar embriología para el lunes. Pues buenas noches. Para ver el examen, doctor. Nos estamos viendo. Díctanos unas preguntas. Hasta luego, doctor. Ya les dije todas. Dicten las primeras 24. Que descansen. Doctor, Igualmente, doctor, gracias. Hasta Doctor. luego. Mande. creo que era una tarea, pero creo que no la explicó. ¿En las tareas qué?
Ya está prendido el micro. ¿Qué pasó? Gracias, doctor. El archivo. No se le olvide el archivo. Oye, Bueno, pues El archivo. nos vemos próximamente. ¿Cuántos tres quiere, pues? ¿Qué? Pida permiso para que ya nos veamos físicamente, doctor. Ya, por media vuelta. Venga mínimo a decirnos buenos días y se va. Como me decían a mí el primer año, por media vuelta. ¿Qué más? Ya. Atinar a su madre, ¿verdad? Así nos decían a nosotros. Ahora no se puede decir porque hay muchachas. A mí me tocó la segunda generación de mujeres. Bueno, pues buenas noches, muchachos. No, doctor. Hasta luego, que estén bien. Gracias, doctor. Ya se fue. Clase. Dijo algo interesante. Oye, ya apaga la cámara, ¿no? Putos todos. ¿Ya nos vamos o qué? No, pues, ¿Qué te comes? sí. No sé qué. Pero apagues el micro. Hasta la pudo es la próxima. Entonces.